Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Emilio Villamayor, el presidente del Instituto de Estudios Judiciales, Departamental Lomas de Zamora. En esta oportunidad para presentar nuevamente a un amigo de la casa ya a esta altura, que es el doctor Juan Manuel Matera, quien ya ha tenido la oportunidad de presentarse en distintos temas para Lomas y en otras actividades culturales. También para quienes no lo conocen, es secretario de la Cámara Civil y Comercial de la Nación, además es profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Concepción del Uruguay, entre otras actividades académicas nacionales e internacionales. Tarea que realiza también en la formación de jueces y funcionarios judiciales en distintas partes del país y del exterior. Por lo tanto, es muy grato recibirlo en esta oportunidad para que dé la segunda parte del rol del derecho en la civilización, algo que nos saca un poco de nuestra actividad natural a quienes estamos en la magistratura, pero que nos va a meter de una manera diferente a conocer este tema que todos, de un modo u otro, hemos abrazado. Así que, Juan Manuel, te dejo a tu gente que te está escuchando. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, los agradecimientos. Los agradecimientos a todos los participantes por estar, por acompañarme en esta segunda parte de las jornadas que iniciamos el año pasado. Obviamente no quiero arrancar sin agradecer a Emilio Villamayor y a Roberto Conti, que son los que me abrieron las puertas en Lomas de Zamora años atrás para arrancar con este tipo de charlas, si se le puede llamar poco ortodoxas, en lo que tiene que ver con la capacitación. El año pasado, bueno, arrancamos haciendo las charlas de mitología y su relación con el derecho, en ese ciclo de conferencias llamado El Poder del Mito, y cómo la representación de la realidad a través de la narración mítica de la antigüedad tenía impacto en lo que tenía que ver con las instituciones. Por el otro lado, después hicimos las charlas sobre el rol del derecho en la historia de la civilización. La primera parte hizo más hincapié en la arqueología. Entonces vimos todo el tema de los descubrimientos arqueológicos, cómo actuaba la ciencia de la arqueología dentro del derecho cuando descubría algún documento relevante. Vimos el primer testamento de la historia de la humanidad, después empezamos a analizar un poquito sus cláusulas, el impacto social que podemos derivar de ellas. Después estuvimos analizando el primer código de la historia de la humanidad encontrado hasta el momento, ¿no? Es el código de Urnamu, después analizamos el código de Hammurabi, luego fuimos hacia los 10 mandamientos, las leyes judeocristianas, ese basamento de toda la legislación judeocristiana. Encontramos históricamente, según los registros arqueológicos, cuál sería el primer juicio del cual tenemos actas judiciales que se daba con un tribunal formado con competencia para juzgar, derivada, digamos, que era en el Antiguo Egipto, y lo vimos con Ramsés III, que también lo vinculamos con el primer reclamo gremial, podemos decir el primer reclamo sindical de la historia. Luego seguimos viendo el tema de Draco, en las leyes draconianas, Solón, el Código de Gortina como el primer código y la primera legislación sistematizada con los derechos de familia, por así decir. Y yo quedé con ustedes que vamos a continuar con la Grecia clásica. Y no podemos hablar de historia del derecho sin hablar de historia de la literatura y de la literatura clásica. Acá es donde comparto el PowerPoint. Yo en un momento no los voy a ver más a ustedes, entonces ustedes me dirán si ven el PowerPoint que se tendría que estar proyectando en este mismo momento. ¿Alguno me puede confirmar que sea así, que se esté proyectando el PowerPoint? Se ve perfecto, se ve.
Perfecto. Bien, entonces vamos a arrancar hablando de el derecho en la literatura clásica. Cuando hablamos de literatura clásica, si hablamos de este concepto en la historia de la literatura, generalmente se estudia arrancando con las épicas de Homero, de la Ilíada y la Odisea, después las primeras obras de historia con Tucídides, con Herodoto. Luego pasamos a la dramaturgia clásica, los creadores de lo que es el teatro, en lo que aquí vamos a hacer más hincapié. Los creadores del teatro, vamos a ver Esquilo, Sófocles, Eurípides, la comedia que es tan importante de analizar si hablamos de derecho en la historia de la literatura clásica, porque va a ser la génesis de lo que entendemos como libertad de expresión, la parresía. Luego, la literatura clásica, en esta forma de estudiar la historia de la literatura, vamos a pasar a Roma con Plauto, con Ovidio, con Virgilio, y hasta llegar, sucesivamente, hasta llegar a las reflexiones de Marco Aurelio. Esto sería un contenido de literatura clásica, un curso básico de literatura clásica. ¿Cómo estaría compuesto? Pero si hablamos de historia del derecho, historia de la literatura clásica en su relación con el derecho, sí o sí tenemos que hablar del teatro. Y yo encontré una definición muy simpática de Gorgias que me llamó mucho la atención. Gorgias, el sofista, en esos diálogos socráticos que transcribe Platón, nos dice: el teatro es un acto de engaño, donde quien engaña es el más honesto y el engañado es el más sabio. Si hablamos de teatro, la palabra teatro en griego antiguo es difícil de traducir, pero podemos, uniendo distintas partes etimológicamente, podemos unir distintas partes de la palabra y podemos traducirlo como lugar para mirar. El teatro, en su génesis, en su conformación, se va a dividir en dos: la tragedia y la comedia. Tragedia viene del griego antiguo tragedos. Tragedos significaría algo así como la canción del macho cabrío. ¿Por qué? El macho cabrío, el sátiro, era el acompañante del dios Dionisio, el dios del teatro. Ustedes me dirán, pero no, las artes estaban bajo la égida del dios Apolo. El dios Apolo sí era el dios de las artes, pero Dionisio se reserva para sí el teatro. La tragedia. Y también está la comedia. Comedia viene del griego komos. Komos, su significado etimológico sería lo más cercano a un pasaje cómico entre dos personas en un diálogo. Si hablamos de tragedia, hablamos de sus características. La tragedia tiene un estilo solemne, busca un efecto purificador en el público, catarsis con K del griego antiguo, significa purificación, porque la tragedia toma un relato mítico que ilustra acerca de uno de los miedos del ser humano y a través del mito realiza una catarsis. De hecho, los temas de la tragedia vamos a encontrar que son los sufrimientos, crímenes nos encontramos en la tragedia y la muerte. Los representantes y de los que vamos a hablar hoy son Esquilo, Sófocles y Eurípides. La comedia, en cambio, vamos a encontrarnos con un estilo desinhibido. Va a buscar hacer reír mediante la ridiculización, y los personajes, a diferencia de en la tragedia que nos encontramos con los dioses de la mitología olímpica, aquí en la comedia nos encontramos con personajes típicos, con el avaro, el gracioso, el viejo verde, el fanfarrón, etc. Los representantes van a ser Aristófanes y Menandro, los representantes principales de la comedia. Y la comedia se va a dividir en vieja comedia y nueva comedia. Eso luego lo vamos a analizar porque tiene que ver también con el desarrollo del derecho y el rol del derecho en la historia de la civilización. Cuando hablamos de dramaturgia, sí o sí tenemos que referirnos a los tres grandes referentes de la dramaturgia clásica, en especial aquí de la tragedia. Son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, llamado también padre del teatro. ¿Por qué? Porque fue el primero en agregar al segundo actor en una obra.
El teatro tiene su génesis, su origen, su raíz en un ritual religioso llamado ditirambos. Un ditirambo era un ritual religioso, una poesía cantada en honor al dios Dioniso, que como les dije, se reserva para sí la égida del teatro, es el patrón del teatro. Esquilo agrega el segundo actor y convierte el ditirambo, el ritual religioso, en una narración dialogada. Hay un diálogo donde dos personajes están interactuando. Esquilo, además de ser el padre, considerado el padre del teatro, fue también un héroe de guerra. Fue un héroe de guerra en la batalla de Maratón. Y se considera también que pudo haberlo sido en la batalla de Salamina. Ustedes recuerdan las guerras médicas de los griegos con los persas. Lo importante de Esquilo, aquí, en otro encuentro, si les interesa hablar de dramaturgia clásica, podemos desarrollar su vida. De hecho, hay un cuento muy interesante, una leyenda muy interesante de cómo enfrentó al sistema judicial, habiendo sido enjuiciado por revelar misterios de la diosa Demeter en una de sus obras de teatro, lo cual estaba vedado, era considerado sacrilegio y tenía como consecuencia la pena de muerte. Lo importante en Esquilo, aquí en esta charla, es saber que incorpora la primer trilogía de la historia del teatro. Y es la trilogía por antonomasia de la literatura clásica. ¿Y por qué nos interesa a nosotros hablar de esta trilogía? Porque es cuando por primera vez nos vamos a encontrar con un juicio en la historia de la literatura clásica. La Orestiada es una trilogía. Está compuesta por Agamenón, la primera de las obras, son 3 tragedias. Agamenón, las Coéforas y las Euménides. En la tercera, las Euménides, vamos a encontrar el primer juicio de la historia de la literatura, que es una narrativa mítica que representa un hecho de un desarrollo social jurídico, porque salimos de la venganza, brazo ejecutor de lo que se consideraba una justicia primitiva, a un sistema institucionalizado con un poder judicial creado, donde la justicia la aplican seres humanos con facultades delegadas por la comunidad. Luego lo vamos a desarrollar. Sófocles, este segunda leyenda de la historia de la literatura clásica y del teatro en particular, fue el primero en agregar el tercer actor y en agregar los conceptos también de escenografía. Eso también es algo que se puede desarrollar en otra charla. De hecho, Sófocles también fue enjuiciado, en este caso por un proceso de insania, del cual salió, triunfante por recitar en juicio todo Edipo en Colono de memoria. Entonces se lo consideró que no estaba insano. Pero eso es motivo de otra charla. Lo importante de Sófocles es que el aporte que nos hace desde lo jurídico es que incorpora las primeras nociones de lo que sería un análisis de filosofía del derecho, porque nos habla del concepto de derecho natural. Eso lo vamos a ver en la obra Antígona. Y Eurípides, en esta charla, lo vamos a analizar desde el punto de vista de la rebeldía del autor, que refleja también una libertad de expresión, en tanto critica al gobierno establecido y en tanto se refiere a la emancipación de la mujer, que estaba como un movimiento por salir en cualquier momento, una olla bajo presión. Estos son los temas de los cuales vamos a hablar sucintamente respecto a estos 3 dramaturgos. Yo les dije que Esquilo, el padre del teatro, fue el primero en incorporar la noción de un tribunal en una obra de literatura. Esquilo escribe la trilogía La Orestiada. La primera les dije que es Agamenón. Agamenón narra la vuelta del líder de los griegos de la guerra de Troya. La guerra de Troya fue los griegos, todas las ciudades, estado, coalicionadas
contra la nación del Asia Menor, Troya, porque querían saquear la ciudad rica con la excusa de que habían raptado París, la había raptado a Helena, una princesa espartana. Agamenón triunfa luego de 10 años de combate, vuelve a su trono en la obra llamado Argos, aunque en realidad era Micenas, y espera que lo reciban con la alfombra roja y todos los honores, todos los triunfos. El tema es que cuando Agamenón vuelve, lo recibe su esposa, que tiene tramado con su amante el asesinato de Agamenón. Su esposa era la reina Clitemnestra, la reina de Argos o Micenas. Clitemnestra guardaba un gran rencor contra su marido porque su marido, antes de partir hacia Troya, había sacrificado a la hija de ambos, Ifigenia. De ahí ustedes conocen la obra Ifigenia en Táuride o Ifigenia en Áulide, dependiendo de la narración del mito. Fueron 10 años de guardar un gran resentimiento contra ese marido que estaba en la otra punta del mundo conocido hacia ese momento para esa civilización, y cuando vuelve, ella lo asesina. Ejecuta la venganza, lo que ella considera la justicia que le corresponde. Esto en presencia de sus hijos, Orestes y Electra. Orestes y Electra, incitados por el dios Apolo, y ya estamos en la segunda parte de la trilogía, la segunda tragedia que integra la trilogía, que se llama Las Coéforas, deciden vengar el asesinato de su padre. Nuestra madre mató a nuestro padre, nosotros debemos vengarlo y asesinar a nuestra madre. Luego de que se dan determinadas dudas en Orestes sobre si asesinar o no a su madre, instigado por el dios Apolo, Orestes la asesina. Asesina a la reina Clitemnestra. Según la mitología y según lo que creían los antiguos griegos, habían unas deidades de la venganza llamadas las Erinias, también llamadas las Furias, o también llamadas eufemísticamente, para no convocarlas y desatar su ira, las Euménides. Las Euménides tenían una función legal. La función legal era de perseguir y atormentar durante toda su existencia a aquel que hubiera cometido un crimen de matricidio o parricidio. En este caso puntual, habían determinadas complejidades que hacían que la pena que las Euménides debían aplicar a Orestes, que era atormentarlo por el resto de su existencia, las Erinias, Furias o Euménides estaban representadas en la mitografía como una suerte de arpías, lo que se consideró desde la época medieval en la iconografía. Eran mujeres aladas con un aspecto horrendo que estaban castigando, atormentando física y psíquicamente al condenado automáticamente. Orestes logra escapar a Atenas desde Argos y ruega a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, que la tengo acá al lado en una estatua y me está vigilando para que esté contando bien la narración. Orestes ruega a la diosa Atenea que lo salve del castigo, que lo salve de esa pena automática que se le aplicó. Y Atenea crea el primer tribunal, porque dice, acá hay atenuantes que tienen que ser considerados, acá también hay agravantes que deben ser considerados. Y fíjense, Atenea en la tercera parte de la trilogía, las Euménides, con las siguientes palabras crea el Areópago, el tribunal que a partir de ahora va a juzgar en este tipo de crímenes. Pero, dice Atenea, que este asunto se ha presentado aquí para entender en los homicidios. Elegiré entonces a jueces que a la vez que sean irreprochables en la estimación de la ciudad, estén vinculados por juramento y los constituiré en tribunal para siempre. Esta idea de Esquilo da una explicación mítica a un progreso social. Tenemos la sustitución entonces de la venganza por la justicia. Aquella era automática y sin miramientos en lo que eran los inicios de la civilización. La venganza la aplicaba a la familia de la víctima, automáticamente, sin ningún tipo de miramientos. La justicia aquí ya no es concebida de un modo de condena automático, sino como un instrumento para introducir la razón en los procesos de culpabilidad al tiempo que ha de ser administrada por un poder delegado por la comunidad. La segunda obra que quiero que
analicemos juntos. Previo a esto, quiero saber si están escuchándome, si el sonido está correcto. Venimos bárbaros, venimos perfectos. Perfecto. Sí, perfecto. Gracias. La segunda obra y el segundo autor de la literatura clásica que quiero que analicemos en esta segunda parte del rol del derecho en la historia de la civilización, obviamente es Antígona. Antígona, ustedes saben que fue escrita por Sófocles, quien incorporó al tercer autor, les dije, y quien crea las nociones por primera vez en la literatura de lo que sería un derecho natural. ¿Cómo es la historia de Antígona? Para eso tenemos que remitirnos al mito de Edipo. Ustedes recuerdan que Edipo es el héroe, la odisea del héroe de la cual siempre hablan los mitógrafos, el héroe que salva a Tebas, a la ciudad de Tebas, de la Esfinge, resolviendo el acertijo, ¿sí? Se convierte en el héroe de Tebas y es puesto en Tebas como rey porque el rey ha muerto. Sin embargo, también es un personaje trágico porque Edipo no sabe que accidentalmente ha matado a su padre sin saberlo, se ha casado con su madre, la reina de Tebas, ha yacido con su madre, ha tenido hijos con su madre y de la vergüenza se arranca los ojos. Luego de que la caída del gobierno de Edipo, ¿quiénes asumen? Los hijos. Los hijos se llamaban Eteocles, los hijos varones, porque eran 4, 2 varones y 2 mujeres. Los 2 varones asumen el reino de Tebas y dicen, bueno, un año gobierno yo, otro año gobernás vos. El primero que empezó a gobernar fue Eteocles. Y como no hay nada más adictivo que el poder, pasado el año dijo, yo no entrego el mando por nada. Entonces empezó una guerra civil en Tebas. Una guerra cruenta, y como los hermanos sean unidos, porque si no los devoran los de afuera, apareció el escalador, el trepador, llamado Creonte, un político oportunista que era el tío de estos 2 muchachos y de Antígona, y toma el poder. Los 2 hermanos se terminan matando entre ellos. El tema es el siguiente. Polinices, cuando inicia la guerra civil contra su hermano, que no se quería ir del poder, deserta, se va de Tebas, reúne un ejército e invade Tebas, y ahí empieza la guerra, la cruenta guerra civil en Tebas. Creonte toma el poder ante la muerte de los 2 hermanos, el tío de estos 2 hermanos, y automáticamente saca una norma, una ley positiva. La norma que decía: nadie que haya desertado, ningún desertor podrá ser enterrado en Tebas. A ninguno de ellos, de los desertores, se le podrán rendir los ritos fúnebres, lo cual en la antigüedad era terrible. Tenemos que ponerlos en la narración mítica que nos representa sentimientos del ser humano en la antigüedad. El que no se pudieran ofrecer los ritos fúnebres significaba que el ánima de esa persona iba a estar vagando en el limbo por el resto de la eternidad. Eso era terrible, era el peor castigo que se le podía hacer a una persona. Antígona quiere rendir los ritos fúnebres a su hermano, a Polinices, y sin embargo ella sabe que hay una norma positiva que le impide hacerlo. De hecho, en caso de infringir la norma, la pena era la muerte. A ella no le interesa. Logra robar el cuerpo de su hermano y lo entierra en Tebas. Ella sabe que la condena es la muerte. Y sin embargo lo hace. Lo más interesante que tenemos que analizar acá es el diálogo que se da entre Antígona y el rey usurpador Creonte. Fíjense lo que le dice Antígona. No creo que tus decretos tengan tanta fuerza como para permitir al hombre ignorar leyes no escritas, inmutables, de los dioses. Su vigencia no es de hoy ni de ayer, es de siempre. Lo que se da acá, evidentemente, es un diálogo, un debate propio de filosofía del derecho y la creación de lo que es una noción de un derecho natural que excede cualquier norma escrita. Esas son las obras que en el rol del derecho en la historia de la civilización, y en esta parte, en este capítulo de la literatura clásica, teníamos que ver.
El segundo punto que quiero que analicemos es la comedia, el rol de la comedia en la Grecia antigua. El rol de la comedia, y antes de hablar de esto me gustaría decirles que tanto la democracia, que es un experimento ateniense, como lo que es el teatro y lo que es el derecho, los especialistas en historia del derecho lo estudian en forma paralela. Democracia, derecho y literatura. Tiene un desarrollo en la antigüedad que va en forma paralela. Aquí estamos en este punto en la comedia. ¿Por qué me detengo en la comedia? Porque la comedia es la génesis de lo que nosotros entendemos hoy día como la libertad de expresión. La comedia es irreverente, la comedia critica. Y dentro de la comedia clásica vamos a encontrarnos con la noción de parresía, parresia. La parresia implicaba que todo lo que estuviera escrito en Animus Iocandi, con Animus Iocandi, no podía ser objeto de juicio. La comedia en la antigüedad se va a dividir en dos, la vieja comedia y la nueva comedia. La vieja comedia es dominada por un autor llamado Aristófanes, que ahora lo vamos a analizar también. Y es dominada también en el contexto de lo que es la parresia. La parresia, esta libertad de expresión en su génesis, hace que la comedia sea irreverente, crítica con el gobierno de turno. Vamos a ver que en todas las obras de Aristófanes se critica a un político que era considerado un oportunista en la época, pero sin embargo era un tipo que vivía ganando las distintas elecciones que se hacían en la Grecia antigua. Era un oportunista, era muy criticado por el tema de los intelectuales de la época, los filósofos de la época y en este caso el dramaturgo principal de la época, pero sin embargo era muy popular políticamente. Se llamaba Cleón. Entonces, en todas las obras de Aristófanes vamos a ver una crítica constante a Cleón, que si bien era muy poderoso, permitía que se lo criticara a través de las obras de teatro. Y además vamos a ver una crítica a Sócrates. En las obras de Aristófanes se lo critica a Sócrates, sobre todo en Las nubes, como un charlatán, un parlanchín, un sofista, justamente contra lo que peleaba Sócrates. Después tenemos la nueva comedia, que es posterior a la vieja comedia, y en la nueva comedia ya la parresia no corre más, por el simple hecho que empezamos con la etapa del helenismo. Filipo y Alejandro Magno conquistan Grecia, si bien admiran su cultura, no querían saber más nada, ni con la democracia, ni querían saber nada con lo que era la libertad de expresión, no querían saber nada con obras de teatro que los criticaran. Entonces nos vamos a encontrar con otro exponente de la comedia que se va a llamar Menandro. Ustedes se van a encontrar con las obras de Menandro que en realidad no son críticas, hablan de personajes que ilustran sobre lugares comunes. Entonces nos encontramos con el avaro, el adúltero, y son todas comedias de confusiones. Comedias de confusiones que generalmente es un esclavo el que termina resolviendo con su ingenio toda la situación. En Aristófanes quiero que nos detengamos en las avispas. Las obras de Aristófanes, vamos a ver que las más importantes acá las enumero, las nubes, las avispas, las ranas, la asamblea de las mujeres. Pero yo quiero detenerme en las avispas, porque las avispas es una crítica al sistema judicial. No al sistema judicial tanto como a la litigiosidad, la excesiva litigiosidad. Nosotros tenemos en Occidente una forma de ver y estudiar la historia que es en forma lineal. Y entonces pensamos que lo último es algo novedoso. En Oriente, en cambio, la historia se estudia en forma circular. En esta noción circular vamos a ver que la excesiva litigiosidad, que iniciar juicio por todo el que tanto nos quejamos, los que estamos en tribunales todos los días mientras tomamos café, ya se daba en esa época. Les estoy hablando del 422 a.C. En las avispas hay una queja de la excesiva litigiosidad, ese es el contexto. Y el argumento es muy gracioso porque habla de la adicción a los tribunales y la adicción a los juicios. Y nos vamos a encontrar que habla la narración sobre la historia de un hombre que es un juez
que es adicto al tribunal y se la pasa todo el tiempo en el tribunal y se la pasa todo el tiempo juzgando a todo el mundo. Este hombre se llama Filocleón. Su hijo, cuando ve que su padre es totalmente adicto en forma insana a los tribunales, decide encerrarlo. Lo encierra a la casa y como lo ve desesperado por escapar, son muy graciosas las escenas en que Filocleón trata de escapar de la casa para ir corriendo al tribunal a juzgar, porque quiere juzgar todo el tiempo. El hijo lo encierra y hace como un tratamiento de rehabilitación. El tratamiento de rehabilitación es crearle juicios dentro de la casa para que este hombre se vaya curando de a poco. Y la escena más graciosa es el famoso juicio al perro. Vamos a ver que la obra gira en torno a Filocleón, que significa, son nombres parlantes, significa amigo de Cleón, ese político trepador del que les hablé, el oportunista, y su hijo, Bidecleón, Bidecleón, que significa odia a Cleón. El padre lo ama, el hijo lo odia. Son nombres parlantes que marcan una posición ante el político ateniense Cleón, favorito, blanco favorito de las burlas de Aristófanes. Filocleón es adicto a los juicios de la corte ateniense y pasa todo su tiempo como miembro del jurado, juzgando a los demás. Luego, más adelante, en un tercer capítulo de esta charla, vamos a hablar de cómo era el proceso en la antigua Atenas. Pero saliendo de la comedia, voy a volver a lo que es la tragedia en un ratito. ¿Por qué? Porque quiero hablar sobre una noción de emancipación femenina en la literatura que se da en este momento. Estamos en la época de oro ateniense, con Pericles a la cabeza, y Pericles comete un gran crimen para la época. El crimen para la época de Pericles fue casarse por amor. En esa época la mujer estaba relegada, ustedes saben, a estar encerrada en la casa, no tenía derechos, su situación era muy opresiva. De hecho, al teatro no iban las mujeres, los actores hombres hacían personajes femeninos con las máscaras. Imagínense la obra Electra o la Orestíada, Clitemnestra, Electra, Atenea, interpretadas por hombres con máscaras y atuendos, ¿no? Pero sin embargo, Pericles se casa por amor. Y se casa con una etaria nacida en Asia Menor. Las etarias eran las prostitutas que venían de Asia Menor. Esta se llamaba Aspasia, y Aspasia tenía una gran influencia en el circuito aristocrático ateniense, porque era una mujer extremadamente culta. De hecho, se calcula que hacía tertulias donde los grandes intelectuales y artistas de la época se encontraban y ella era como la anfitriona. En esas tertulias se dice que pudo haber estado Sócrates. Bajo la influencia que genera la figura controvertida, pero influyente, de Aspasia, se escriben las siguientes obras. Antígona es una joven que osa desafiar la ley injusta de un tirano en nombre de los principios humanitarios, la noción de derecho natural. Lisístrata, Aristófanes, en plena guerra, está ambientada en el contexto de la guerra del Peloponeso entre atenienses y espartanos, tiene la fantástica ocurrencia de aliarse con las mujeres del bando enemigo, con las espartanas, y organizan una huelga sexual conjunta hasta que se firme la paz. O sea, las mujeres cansadas con la forma en que el hombre está gobernando, deciden hacer una huelga sexual hasta tanto no se firme la paz. Y terminemos con esto, que está llevando a la ruina a las dos naciones. Praxágora, al frente de un grupo de vecinas atenienses, suplanta a los hombres en la asamblea e instaura un régimen comunista e igualitario. Si uno lee La Asamblea de las Mujeres, protagonizada por Praxágora, este personaje muy llamativo y gracioso, se tiene la idea de instaurar lo más cercano a lo que entendemos hoy como un gobierno comunista. Se estatizan todas las propiedades y se le dice a cada ciudadano cuál va a ser su función social. Pero si voy a hablar sobre este movimiento de emancipación femenina en esa etapa de la historia donde la mujer estaba relegada, tengo que hablar de Medea y tengo que hablar de Eurípides. Medea era en la mitología griega una hechicera, la primer bruja, la primera hechicera
de la historia de la literatura. Y este personaje, Medea, ayuda a Jasón, un héroe griego, en su odisea por obtener un objeto preciado llamado el vellocino de oro. Esta es la saga llamada Argonáutica, que está también en lo que es la literatura clásica. Son los argonautas que van a la casa del vellocino de oro. Medea, luego de ayudar a Jasón, espera que Jasón le sea fiel. Jasón la abandona. Han tenido hijos, se han casado, pero Jasón la abandona. La obra habla sobre la venganza. También aquí, una venganza femenina contra la figura del hombre que la ha abandonado a Medea. Y hace lo innombrable. En venganza, Medea mata a sus hijos, mata a los hijos que ha tenido con Jasón. Medea habló en voz alta por primera vez de la furia y la angustia que anidaba en los hogares atenienses. Imagínense, en el 431 a.C., en ese contexto histórico, Eurípides estrena una obra ante 20.000 personas y el personaje principal dice las siguientes palabras: nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo, la dote, con dispendio de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo. Y este es el peor de los males. Separarse del marido es escandaloso para las mujeres, no así para los varones. Cuando ellos se aburren en casa, salen a distraerse. Aseguran que permaneciendo en casa, las mujeres evitamos peligros, mientras que el hombre, pobrecillo, ha de ir a batirse en guerra. Pero después, miren cómo cierra Medea su razonamiento y dice que prefiere librar 3 guerras a parir una sola vez. Imagínense la época en que esto fue estrenado y el público ante que fue estrenado. Pudimos hablar otro aspecto de la libertad de expresión. Primera reivindicación del derecho intelectual es otro tema que quiero compartir con ustedes como un punto, un tercer punto, que es Teognis de Megara. Hasta Teognis de Megara, y estamos hablando del 570 a.C., las obras generalmente eran escritas a cargo, por encomienda de alguien, lo que los especialistas en propiedad intelectual, quienes hayan estudiado propiedad intelectual y quienes ejerzan la propiedad intelectual, saben que eso se llama la obra por encargo. Generalmente Píndaro, por ejemplo, escribía para esos atletas que habían ganado en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, o en los distintos festivales, la Dionisia también. Teognis de Megara es el primer poeta en dejar asentada una reivindicación de propiedad intelectual. Este texto es mío y nadie puede decir que es de él. Me arrogo la facultad de recibir todos los beneficios de este texto. Miren las palabras del texto que se encontró de Teognis de Megara. Cirno, que posee mi sello, Cirno es un amigo de Teognis, sobre estas palabras que sabiamente compongo, y nunca pasarán inadvertidas al ser robadas, y nadie las alterará en algo peor que la nobleza presente. Y así todos dirán, estas palabras son de Teognis de Megara, quien es renombrado entre los hombres todos. Nadie va a tomar mis palabras como propias. Un quinto punto, del cual me gustaría hablar con ustedes en esta charla, en esta segunda parte de este ciclo de charlas, son las 12 tablas. Y nos vamos a Roma, en una época previa al imperio. Y nos vamos a las 12 tablas como el código más antiguo del derecho romano. Van a decir, pero no, cronológicamente no sigue el derecho griego, los logógrafos, el juicio a Sócrates, etc. No, cronológicamente en realidad están las 12 tablas. Es el código más antiguo del derecho romano. Son efectivamente, como lo dice la palabra, son 12 tablas. Se discute en arqueología si fueron de madera o de bronce. Primero fueron 10, después se les agregaron 2. Y las 12 tablas es una respuesta ante las tensiones y el peligro de guerra civil que se daba entre nobles y comunes.
entre plebeyos y patricios. Esto ya lo hemos visto en la charla anterior con Draco y luego lo vimos también con Solón. Siempre están los conflictos de clases detrás de las creaciones normativas. Entonces, código viene de códice, luego lo vamos a analizar, es el primer formato de libro, la palabra códice, anillado, impulsado mucho por los abogados. Luego vamos a hablar de eso casi en el cierre de la charla. Las 12 tablas fueron creadas por una comisión de juristas llamados los decemviros. Nobles y comunes se ponen de acuerdo que 10 magistrados denominados decemviros sistematicen el derecho. ¿Para qué? Para poder decir que la gente, que los ciudadanos pudieran decir estos son mis derechos y no se dependiera de la interpretación arbitraria de los nobles. Las 12 tablas, primero eran 10, después se agregaron 2, fueron perdidas en sí por un saqueo que hubo de Roma por los galos en el año 390. Entonces el contenido de las 12 tablas lo obtenemos a través de la literatura. Lo tenemos por Dion Casio, lo tenemos por Séneca, lo tenemos por Cicerón. Entonces, a mediados del siglo V a.C., nobles y comunes consintieron la formación de esta comisión de 10 juristas, los decemviri, para la consolidación y codificación de las normas. De allí surgen las primeras leyes romanas escritas, las 12 tablas. Bien, fíjense lo que dice Sir Henry Maine sobre la función social de las 12 tablas, en su publicidad y oponibilidad, a su vez en la comunicación de lo que era una conducta debida de una indebida. Y fíjense lo que decía Cicerón, citado por William Blackstone. Los niños eran obligados a aprenderse las 12 tablas como una asignatura indispensable para fijarlas en sus tiernas mentes como un conocimiento temprano del derecho, una constitución de su patria. Si hablamos de los aportes jurídicos de las 12 tablas, brevemente puedo decir que dentro del derecho procesal es un comienzo de acciones judiciales, se incorpora mediante una audiencia. El tratamiento de los testigos, la ejecución de la sentencia, son todos aportes procesales de las 12 tablas. En el derecho sustantivo, la esclavitud por deudas, que es un retroceso porque ya había sido abolida por Solón, la validación de las penas, tanto por homicidio intencional como culposo. En el caso intencional, la familia de la víctima pasa a decidir la pena, otro retroceso acá. Compensaciones en caso de daños personales y de la propiedad. Pero, a ver, más allá de otros aportes de las 12 tablas, quiero hacer hincapié en algo que nos ilustra Paulo. Repito, el contenido de las 12 tablas viene de la literatura, viene de Cicerón, viene de Séneca, viene de Paulo, viene de Dion Casio. Plinio el Viejo, son todos autores que nos dicen qué decían las 12 tablas. Fíjense, según Paulo, lo que dice la tabla 8, es la acción de injuria, que hoy día conocemos. La acción injuriarum, y está tabulada, era la acción injuriarum legítima de las 12 tablas, impone una pena de 25 sestercios por injuria a otro. Si se lesiona un hueso con la mano o palo a un hombre libre, páguense 300, si es esclavo, páguense 150 sestercios. La injuria era el menosprecio o daño a la persona física o moral. Y acá hay una responsabilidad objetiva, porque fíjense, se descarta la intención de la gente. Y según Séneca, en su obra La ira, nos dice que comprendía la acción de injuria: menosprecios, mentiras, ofertas impúdicas, amenazas dentro de la casa, amenaza y golpe, escándalo, el azote. Cerrando este mini capítulo de las 12 tablas, volvemos a la Grecia antigua y cronológicamente estamos en el 420 a 322 a.C., que es el periodo del cual tenemos más conocimiento sobre el proceso judicial en Atenas. En esa época no podemos decir que existían los abogados como conocemos hoy día, ¿no? Sino que estaban los logógrafos. Los logógrafos eran los que redactaban los alegatos en caso de que la parte que quería ir a iniciar un pleito en los tribunales no tuviera las facultades o no tuviera
el conocimiento jurídico o no tuviera el manejo del oratorio, porque esto después había que presentarlo verbalmente ante jurados que podían llegar a estar integrados por cientos de personas. Logoi viene de argumentos, en latín viene de lo que es el argumento, que era la redacción de los argumentos. Célebres logógrafos de la antigüedad fueron Demóstenes, que todos conocemos, Lisias, Antifón e Isócrates. De hecho, Aristóteles clasifica la retórica y nos habla de la oratoria forense como aquella que está dirigida en el tribunal. En esta época podemos decir que se dividen los procesos en diqué. El proceso diqué era el que se daba entre particulares. Grafé era el proceso público, el juicio donde una de las partes era pública. Y otro concepto que se da en esta época es el de grafé paranomón. El grafé paranomón es un pedido de nulidad de un decreto por ser contrario a una norma. Y se considera, de hecho, si uno lee Derechos Personalísimos de Cifuentes, en la introducción lo manifiesta así, se considera que la grafé paranomón es el antecedente de lo que hoy día, en la génesis de lo que hoy día entenderíamos por la acción de inconstitucionalidad. Los procesos de una cuantía inferior a 10 dracmas eran resueltos por oficiales públicos, eran como una suerte de, como eran juicios por montos bajos, eran resueltos como una suerte de juez de paz. Montos superiores a esa cuantía, había un árbitro que emitía una resolución que no era vinculante, pero era como una resolución alternativa de conflictos, que la idea era bajar la litigiosidad. El concepto de litigiosidad en la Grecia antigua estaba muy afianzado, o sea, no son cosas que empiecen con nosotros. En la Grecia antigua habían tribunales compuestos por 201 personas, 201 jueces, para casos por sumas inferiores a 1000 dracmas y de 401 jueces para casos superiores a 1000 dracmas. Platón en la República, en forma muy graciosa, se refiere al campo de guerra y al teatro y los tribunales como los lugares más ruidosos. O sea, imagínense lo que era presentar un juicio en esa época ante tantos jurados que iban a resolver. Pero ahora había que tener mucho cuidado para iniciar un pleito. Tenía que estar muy seguro de mi caso, porque si yo después desistía del proceso, o peor aún, resuelta la cuestión, no obtenía el 20% de los votos a mi favor, corría el peligro de sufrir atmia. Atmia era la pérdida de derechos civiles parciales por el hecho de haber caído en sospecha de una figura tipificada que se llamaba la psicopantia. La psicopantia era lo que hoy en día entenderíamos como la estafa procesal o podría definirlo también, otra acepción sería el abuso de los tribunales. El abuso de los tribunales y utilizar el sistema tribunalicio con fines políticos o bien utilizar el sistema tribunalicio para obtener fondos, dinero de la persona a la que estoy demandando que supuestamente tiene fondos suficientes y me quiero apropiar de ellos. Es el abuso de los tribunales que está relacionado con la excesiva litigiosidad de la época. Dio lugar a sanciones. ¿Cuál era esa sanción? Si en 3 oportunidades el accionante había incurrido en falso testimonio, en psicopantía, perdía el derecho de ciudadanía, en forma total o en forma parcial. También había multas en esa época. ¿Cómo era el procedimiento? Se hacía una audiencia, lo que hoy entenderíamos como una audiencia preliminar, llamada anacrisis. En esta audiencia se delimitaban los cargos del procedimiento, sobre qué es lo que estoy reclamando dentro del proceso, se determinaba la capacidad de las partes, si era ciudadano ateniense, si no, si necesitaba representante, no, y se aseguraba el pago, lo que entenderíamos como la tasa de justicia hoy día, el pago de los costos judiciales. Toda la prueba se ponía en 2 jarras, parte actora, parte demandada. Esas jarras se llamaban equinoi y no se iba a poder agregar más prueba que no sea la que se hubiera presentado en esa audiencia. Ahora, en el grafé sí,
cuando era un juicio de contenido público, un juicio de derecho público, perdón, sí se podía adicionar prueba con el transcurso del proceso. La parte oral, la parte de la oratoria era muy importante por lo que vimos. Y los oradores representando a las partes eran muy famosos en la época. Demóstenes, Lisias, realmente eran muy famosos por representar a una parte que no estaba en sus facultades, o bien que no manejaba el griego, que era el idioma oficial en los tribunales, o bien por su juventud o inexperiencia. Alegaba primero la parte actora y luego la parte demandada. Esto medido el tiempo con un reloj de agua llamado clepsidra. Si ustedes están interesados en conocer recopilación de la jurisprudencia, debo decirles que los fallos como los leemos hoy día no los van a encontrar. No se han encontrado hoy día, salvo excepciones. Lo que sí van a encontrar son las logografías, o sea, los alegatos. ¿Por qué? Todos estos que yo les decía, de Lisias, de Demóstenes, Antifón, querían hacerse famosos como oradores porque cobraban como oradores, como esta génesis de los abogados, de dónde vienen los abogados. Entonces publicaban, escribían y publicaban estos alegatos, estas logografías, estas argumentaciones que hacían ante los tribunales. Por eso se van a encontrar con libros como el que en la foto le estoy mostrando, que son, acá viene a ser de una edición de Oxford, que son los grandes, digamos, alegatos, speeches de la ley ateniense. Y también no puede perderse los que son los discursos de Cicerón en defensa. El primer caso de Cicerón en realidad fue por la acusación. Después Cicerón se dedicó únicamente a ser abogado defensor. En la Grecia antigua, uno de los puntos del programa, yo les dije desarrollar casos jurisprudenciales más famosos. Puedo mencionar, no quiero abusar del tiempo, pero voy a mencionar 3 que me parecen interesantes desde el punto de vista de la relevancia de las instituciones. Antifón era uno de los logógrafos y además era dramaturgo, pero era uno de los logógrafos más famosos. Él hace una tetralogía de casos. Uno de los casos se llama sobre el corista. Un niño es enviado a un instituto a estudiar oratoria para ser parte del coro del teatro, del gran teatro ateniense, y participar en el Festival de las Dionisias. Este chico está en el instituto, supuestamente come algo que lo envenena y muere. Su hermano, que es el actor en el caso, es el hermano de la víctima, se llamaba Diodotus, inicia una acción contra el director de ese establecimiento. El director del establecimiento en su respuesta dice, yo no estaba ahí, yo no soy responsable. Pero fíjense, Antifón aplica una noción de lo que hoy entenderíamos como una suerte de responsabilidad objetiva, 1113, si le quieren llamar así, porque dice, usted era el director del instituto, usted era el responsable. Lisias, todos los casos tienen un título, porque los logógrafos los publicaban con un título para identificar los casos. No había número de expediente como hay ahora. Entonces, Antifón sobre el corista. En Lisias, uno de los casos que más me llamó la atención se llama sobre la muerte de Erástones, que es el crimen de emoción violenta. Es un crimen justificado que era juzgado en un tribunal especial, lo vimos en el encuentro pasado, llamado el Delfinion. Lisias cita una norma de Draco que me llamó la atención. Si se mata a un hombre al encontrarlo con su esposa, madre, hermana o concubina, no será exiliado como pena por este hecho. Era como un crimen justificado por haber encontrado a alguien yaciendo o en una situación indecorosa con mi esposa, madre, hermana o concubina. Y algo muy interesante de leer para los que les interese la historia son las Filípicas de Demóstenes. Demóstenes, el orador quizás más importante de la Grecia clásica, realiza una serie de ataques furibundos y apocalípticos contra el imperialismo de Filipo. En uno de ellos
se van a encontrar que hay una descripción de cómo era Filipo y cómo era el niño Alejandro Magno, por parte de una persona que los conoció, que estuvo en Macedonia y que los vio en ese momento. Entonces, como documento histórico, es fascinante. No podemos dejar de hablar del famoso juicio a Sócrates. Y acá ya estamos en el año 399 a.C. Sócrates era un reconocido filósofo y maestro que era acusado por impiedad y sacrilegio. El tema era que no reconocía a los dioses, no reconocía a los dioses del momento, y también era acusado de corromper a la juventud. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas en realidad iban en contra de este experimento ateniense al cual los atenienses se aferraban tanto, que era la democracia. Sócrates no creía en la democracia, y así lo dice Platón cuando escribe sobre Sócrates. Ellos creían que solo los sabios filósofos eran capaces de gobernar. No creía en el gobierno de la mayoría. Entonces llegó un punto que Anito, que era un ciudadano muy ilustre en la época, y sus seguidores le inician un juicio, obviamente cuando encontraron suficiente respaldo para ello, y lo acusan de los siguientes cargos: impiedad, que era el sacrilegio, el no reconocer a los dioses. En una obra de Aristófanes llamada Las nubes, Sócrates en un momento niega la existencia de Zeus y dice que la tormenta viene de las nubes, viene del torbellino. Intenta introducir nuevos dioses y corrompe a la juventud con sus enseñanzas. Por eso se considera que hace peligrar el Estado. Pero, digamos, la gota que colmó el vaso fue que dos de sus discípulos, Alcibíades y Critias, generaron en la política bélica, en la guerra del Peloponeso, una gran controversia, sobre todo Alcibíades, porque pasó de bando, se pasó a los espartanos. Podemos decir, en lo que es el juicio a Sócrates, que tuvo lugar en una plaza pública de Atenas sin abogados ni jueces. Un jurado de 501 voluntarios, hombres de más de 30 años, determinó el destino. Los denunciantes hablaron por 3 horas. A Sócrates se le dio el mismo tiempo, pero en esas 3 horas no hizo más que reafirmar esa visión, lo que podemos considerar hoy día antidemocrática, y reafirmar sus enseñanzas. El veredicto: 281 votos en contra, 220 para que se lo declare inocente. Pero a mí lo que me gustaba en este encuentro compartir como más interesante es una frase de Sócrates, en palabras de Platón, ¿no? Dice: existen maneras de escapar a la muerte si un hombre está dispuesto a decir y hacer lo que sea, pero la misión en la vida de un hombre no es evitar la muerte. La misión en la vida es evitar la injusticia, algo que a nosotros, la gente de derecho, nos tiene que llegar. Bien, sabemos que quien escribe sobre Sócrates es Platón. Platón era el sobrenombre, digamos. Platón se llamaba Aristócles. Estamos ya hablando del 427 al 347 a.C. ¿Por qué se lo llamaba Platón con ese sobrenombre? Porque tenía hombros anchos, él era pugilista y se sentía muy orgulloso de ser un gran pugilista. Y entonces esos hombros anchos le generaron ese apodo. Daba sus clases en la llamada academia. La academia era la creada por Platón y el liceo fue el creado por Aristóteles. Desde una cátedra, la cátedra que hoy día todos los que estamos en la actividad académica pertenecemos a alguna cátedra en algún u otro cargo. Cátedra viene con cátedra, que significa asiento alto. Y lo rodeaban desde ese asiento alto, lo circundaban todos sus alumnos. Lo que me gustaba compartirles sobre la visión de Platón
es su visión de una policía poética y de una génesis de lo que se entiende como la censura. Fíjense, si vamos a lo que es la épica, Homero y Hesíodo, para Platón, tienen que ser prohibidos como literatura infantil. El mal nunca proviene de los dioses, como nos muestra estas obras. Promueven el miedo a la muerte estas obras. Deberían ser prohibidas. Tampoco tiene muy buena consideración del teatro, que tanto analizamos hace un rato. ¿Por qué? Los actores entran en la piel de gente indeseable. Platón considera que debe desterrarse a los dramaturgos como gente indeseable. ¿Por qué? Porque entran los actores en algo que se llama el éxtasis. Éxtasis en griego antiguo significa salir de uno mismo. Ek, salir. Stasis es algo que viene a ser algo estable, algo en lo que me encuentro, salir de uno mismo. El éxtasis es donde entra el actor y se convierte en una persona indeseable, como dice Platón que la tragedia promueve, el teatro promueve. Pero fíjense que en las leyes propone prácticamente la creación de una policía poética de censura para vigilar la nueva literatura. Dice, el poeta no podrá componer nada que contradiga lo que la ciudad considera legal, justo, bello o bueno. No podrá darlo a conocer a ningún particular. Y antes de ser publicado, los jueces que para ellos se designen por sus cualidades personales, los que vamos a escoger y a quien vamos a escoger como director de la educación, va a darle su aprobación. El primero y acá ya estamos en la antigua Roma, en sufrir lo que sería un episodio de censura, en este caso el primer caso latino de censura relevante, fue Ovidio. Ovidio fue el poeta favorito, el poeta máximo de Octavio o Augusto. Estamos hablando ya del nacimiento de la época del Imperio Romano. Y Augusto, Octavio, realiza unas reformas en Roma y tiene políticas moralizantes muy estrictas, muy victorianas, si a ustedes les gusta llamarlo de ese modo. El tema es que Ovidio era un gran poeta, muy prestigioso, pero cometió la falta de escribir un libro erótico. Libro erótico que se llamó el Ars Amatoria, el arte de amar, que no es más que una serie de recomendaciones a los hombres sobre cómo seducir mujeres. Esto para Octavio, Augusto, en su moral tan estricta, generó una decisión que fuera que Ovidio fuera desterrado. De hecho, después las Metamorfosis, la gran obra de Ovidio, fue escrita para Augusto solicitándole el perdón. Entonces podemos hablar que en el arte de amar de Ovidio nos encontramos con el episodio que inaugura en Europa la censura de tipo moralizante. Nosotros en tribunales estamos viendo todo el tiempo el tema del fallo. Estamos diciendo cuándo sale el fallo, cuándo se dicta el fallo. Hasta acá se me está escuchando, ¿no? ¿Se escucha bien? Perfecto, Juanma. Bárbaro. La noción de fallo se considera que viene de un hombre de la historia llamado Aristófanes de Bizancio. No el Aristófanes dramaturgo que vimos antes, sino de un bibliotecario, que después se terminó convirtiendo en el director de la biblioteca más importante de la antigüedad, que era la Biblioteca de Alejandría. Aristófanes de Bizancio tenía una memoria prodigiosa, era una suerte de Funes el Memorioso de Borges, se acordaba absolutamente de todo y se leyó todas las obras de la gran biblioteca de Alejandría. La leyenda dice que leyó y se sabía dónde estaban todos los volúmenes, todos los rollos de la biblioteca de Alejandría. La palabra fallo, como la entendemos nosotros, la leyenda dice que surge de un concurso que iban a resolver en la Biblioteca de Alejandría, un concurso de poetas, que iban a resolver 7 jueces. Uno de esos 7 jueces se indispone y había que integrar el tribunal, como hacemos nosotros cuando se sortea un magistrado para integrar el tribunal. Dentro de esos jueces del concurso,
uno dice, bueno, hay una persona que tiene una memoria prodigiosa, se llama Aristófanes, un tal Aristófanes de Bizancio, vamos a llamarlo que integre el jurado. Aristófanes de Bizancio pasa a integrar el jurado, se presentan los poetas con sus obras, empiezan a votar los jueces, Aristófanes espera hasta el final y dice, todos en sus presentaciones tienen fallos salvo dos. Inmediatamente se levanta, va a los anaqueles de la gran biblioteca a buscar cuáles eran los rollos que demostraban que las obras presentadas de todos esos concursantes eran plagios. De ahí viene la palabra fallo, tenían un fallo estas obras presentadas, el plagio. De ahí viene la palabra fallo para denominar lo que es una sentencia. Como no me quiero extender en demasía con el tiempo, no me voy a detener en el Talmud, que son las bases de la ley hebrea que yo pensaba, tampoco me voy a detener en la primera facultad de Derecho de la Historia, ni en la formación. Voy a cerrar con dos temas si me tienen paciencia. Una es la palabra, la génesis de la palabra código. Nosotros la palabra código lo utilizamos todo el tiempo. Viene del códice. Entre los siglos III y V, el códice se impuso gradualmente. ¿Qué era el códice? El códice era el libro anillado, el libro cosido que hoy tenemos hoy día. En la antigüedad eran láminas que podían ser de bronce o plaquetas que podían ser de madera, que estaban anilladas. Y fue gradualmente reemplazando al rollo, al papiro enrollado que se iba leyendo y desplegando. ¿Quiénes fuimos los impulsores del códice para que superara el rollo? Fuimos los abogados, porque era más sencillo encontrar los repertorios, digamos, y las indicaciones jurisprudenciales y las indicaciones normativas en el códice. El códice se fue imponiendo gradualmente, primero en Occidente y más tarde en Oriente, y los pioneros del cambio fuimos los profesionales de derecho, ya que el libro de páginas les ayudaba a localizar más rápido artículos concretos en los repertorios de leyes. Quiero cerrar este segundo encuentro con el primer caso de propiedad intelectual de la historia, que es la guerra del libro. El caso se llama Santo Columba y la guerra del libro. ¿De dónde viene el primer caso de propiedad intelectual? ¿De dónde proviene? De una lucha, de una pelea entre dos monjes que se pelearon, dos monjes irlandeses. Nos encontramos con Colmcille, un monje irlandés posteriormente conocido como Santo Columba, que visita a su mentor, Finian de Moville, va a visitarlo, y en medio de esa visita a su amigo, antiguo tutor y mentor, le copia un libro de salmos, y se lleva copiados los salmos del otro monje. Columba era reconocido y respetado como misionario y coleccionista de manuscritos, y bueno, copió el libro de salmos de Finian de Moville, de su mentor. Finian, cuando se entera que le copiaron el libro de Salmos, se enoja sobremanera con su pupilo, le exige que le diera la copia, manifestando que le pertenece tanto el original como la copia que se llevó a aquel que le copió el libro de Salmos. De ahí viene la palabra copyright. El caso llegó hasta el rey en Irlanda, y el rey falla en favor de Finian, aplicando una ley de Brehonen. De esta sentencia surge la famosa frase: a cada vaca su becerro, a cada libro su copia. Yo realmente quiero cerrar con estas palabras el análisis de este caso, el encuentro de hoy, para no extenderme sobremanera, para dar la posibilidad de tener un intercambio con ustedes, pero no sin cerrarlo con la frase con la que cerramos el año pasado, cuando Cervantes nos dice: historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia de lo porvenir.
Estamos tan últimamente obsesionados con lo que se viene, con el futuro, que a veces es bueno detenernos en el pasado. Y me quedo con la reflexión de ver la historia como algo circular y no como algo lineal. Y ahora sí termino con una frase de Tucídides que dice: la historia es un incesante volver a empezar. Así que nuevamente les agradezco su participación, su compañía en esta charla poco ortodoxa. Tanto yo como el Burro Adelante, como Atenea que me acompaña, les agradecemos su presencia y quedo abierto para todo aporte e intercambio que quieran tener. Y en el caso que quieran que hagamos un tercer encuentro con otros temas de la evolución del derecho, tenemos preparados muchos temas como la ley germana, los vikingos, etcétera, que podemos desarrollar. El código Tang de China, hay muchos temas en la historia del derecho interesantes. Son solo aproximaciones de la evolución del derecho en la historia de la civilización. Gracias nuevamente. Muchas gracias a vos, Juan Manuel, como siempre, un gusto tenerte. Y no sé si alguien tiene algo para comentar o alguna consulta, pero mientras tanto les comento que para quienes deseen obtener un certificado de aprobación, pueden ingresar en el campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales, donde van a encontrar un par de preguntas a modo de pequeña evaluación que nos pasó Juan Manuel. Y bueno, completando esa encuesta van a poder obtener el certificado de aprobación del curso. Son dos, no se asusten, son dos preguntas bastante sencillas. No pongo más de 4, debo decir. No, son preguntas más que de opiniones de ustedes y de lo que han sacado de esta charla y de esta conversación con ustedes. Es simplemente una formalidad para aquellos quienes quieran obtener el certificado, ¿verdad? No, gracias Fernando y gracias al Instituto de Estudios por darme la oportunidad de compartir este momento con ustedes. No, está bien, pero espera a ver si alguien quiere formularte alguna pregunta. Sí, no me voy. Yo tengo una, Juan Manuel. Sí, María del Carmen. A ver, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Te reconozco la voz. Me quedé... Sí, bueno, tengo presencia activa. Escúchame, con respecto a la última parte que hablaste sobre el primer caso de propiedad intelectual, el Santo Coloma y la guerra del libro. Columba, bueno, lo que me quedó en el oído. ¿De qué se queja este hombre que le copiaron el libro de los Salmos? Claro, él tenía un libro de Salmos que era de él. Y su pupilo que fue a visitarlo le copió el libro de Salmos, se llevó una copia de ese libro. En ese estadio de lo que era la propiedad intelectual, a ver, estamos hablando de un momento muy, muy precario del análisis de lo que se puede entender como un derecho de propiedad intelectual. Se lleva una copia y dice: yo tengo el original, pero él se llevó la copia también me pertenece, me la tiene que dar. De ahí viene la palabra copyright, derecho a la copia, que se llevó de algo que era mío. Claro, lo que yo le debatiría a este monje es que ni él ni la copia eran de él, porque el libro de los Salmos está en la Biblia. Por eso aclaro que estamos en un momento inicial de lo que es, ojo, un salmo también puede ser una creación propia, pero más allá de eso, estamos hablando de un momento de génesis de lo que era la propiedad intelectual, ¿no? Ni se les ocurría a ellos plantear esas defensas en esa época. Claro, está bien, sí, es como la base de toda la evolución que va a venir. Pero sí, tenía razón, es como que le sacó una fotocopia. Claro. Pero algo que no era de él. Sí, los salmos, es un libro de salmos escrito por él, no lo copió de la Biblia,
salmos originales de él. Claro, son salmos propios, son creaciones propias. Entonces no tendría que llamarles. Está bien, empieza el debate bíblico entonces. Bien, Juan Manuel, te felicito, siempre tan luz. Me quedé con una palabra para mis dictámenes, que es el kairos. El kairos, o el kiros, no sé cómo se dice en griego, que es el que representa a las mujeres y a los niños. Entonces, Sí. a partir de ahora me considero un kiros. Ya tenés la definición en la antigua Grecia de tu cargo. Un gran aporte. Gracias, Fernando. Gracias a vos, gracias a vos. A mí en algún momento o en la próxima charla, perdón, no pedí la palabra. Sí, sí, adelante. Decinos tu nombre para así te conocemos todos. Daniela. Sí, Daniela, adelante. No, creo que para la próxima, si tenés para ampliar, porque me llamó muchísimo la atención la responsabilidad del organizador de eventos. Sí, cómo no. Me pareció que en esa época, o sea, estar pensando que el que organizó el evento es responsable. El niño del coro, el director, en realidad era un instituto donde el niño estaba aprendiendo para hacer el coro. El coro era uno de los elementos esenciales de la antigua tragedia griega, ¿no? Y entonces estaba entrenando al niño para ser parte del coro. Entonces estaba en un establecimiento y se demanda al director del establecimiento, ¿no? El concepto de persona ideal con patrimonio en esa época obviamente no se interpretaba. Hoy día demandaríamos al establecimiento primero y después vemos quiénes son los otros responsables, pero en esa época Antifón realiza la logografía en contra del director como responsable de ese chico que estaba en el establecimiento. Y él dice, yo no estaba de viaje, no importa, vos eras responsable por esto. Había como una responsabilidad objetiva. Y estamos hablando de cientos de años antes de Cristo. Increíble. Y hoy día en la sentencia seguimos encuadrando jurídicamente, aclarando que hay una responsabilidad objetiva. Gracias, Juanma. Gracias a vos. Yo tengo una pregunta, Juan Manuel. Para quienes estamos familiarizados con el proceso inquisitivo antes y acusatorio actualmente dentro del proceso penal, la forma en que vos describiste en que se aportaban las pruebas en los distintos procesos en la antigua Grecia. Esto no lo sabía, lo ignoraba. Lo de los jarrones. Lo de los jarrones. Después en la antigua Roma, esto hay como sobre todo en la época de Trajano, hay como un relajamiento de los requisitos. Vieron que yo les dije que en la audiencia preliminar se presentaban las pruebas y después no se podían presentar. Después esto se fue flexibilizando. Igualmente también en la antigua Grecia, cuando era un caso de derecho público, también se podían adicionar pruebas, digamos. Pero todo lo que se ponía en el jarrón, en el equinoi, era lo único que se podía utilizar en las diqué, las demandas entre particulares como prueba dentro del juicio. Bueno, ¿alguien más? Había un funcionario que accionaba la clepsidra, y la clepsidra era el reloj de agua para los alegatos, ¿no? Y ese funcionario siempre estuvo controvertido porque se lo solía comprar, digamos, para que diera más tiempo, que el agua no circulara tan rápido, entonces tuviera más tiempo para alegar y para desarrollar mis argumentos, ¿no? Siempre fue un personaje muy controvertido, el funcionario era como... dentro del escalafón judicial tenía un cargo particular, generalmente eran hombres grandes, de avanzada edad, se consideraba que eran los más criteriosos para accionar
la clepsidra, pero siempre estaban controvertidos porque eran objeto de corrupción. ¿Por dónde viene la cosa? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a agradecerle a Juan Manuel por su presencia y particularmente por su experiencia, su solidaridad, su conocimiento, y sé que se prepara para cada una de las charlas. Así que, Juan Manuel, muchísimas gracias, y por supuesto que va a haber una tercera, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias por el ámbito y por estar acá. Nos vemos la próxima. No olviden de completar las preguntas que están formuladas al pie de la invitación. Y quedo a disposición si alguien que tiene alguna consulta en particular, seguimos viéndolo por privado. Muchas gracias. Gracias a vos.